Hola, soy docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Bolivia. Mi nombre es Zaida García. El tema a abordar hoy es agencias, el Código de Comercio Boliviano, el libro de Contabilidad de Sociedades Comerciales de Augusto Vela Chacón y Miguel Vargas Castellón, la Ley 843 y también el video de Fernández de 2020 en YouTube obtenido de agencias y sucursales. Funda Empresa para el Desarrollo concesionaria del Registro de Comercio en Bolivia. Y también se hizo las consultas en diferentes canales de YouTube, lógicamente en las páginas web también. El concepto de agencias. Las agencias, como se puede ver en la imagen, son centros de exhibición con muestrarios y catálogos para promover sus ventas, pudiendo operar de manera dependiente o independiente. Tienen estas dos opciones: operar de manera dependiente, que dependa de la casa matriz, o que no dependa. Estas agencias son creadas con el propósito de aumentar las ventas y expandir la cobertura en el mercado local, puede ser nacional e internacional. El marco legal para Bolivia para aperturar estas agencias lo contempla el Código de Comercio Boliviano en sus artículos 1248 al 1259. Una agencia nacional es cuando se crea dentro del territorio nacional, en cualquiera de los departamentos o en la misma ciudad, pero en un lugar diferente al de la casa matriz. En cambio, una agencia internacional es cuando se crea fuera del país donde se encuentra la casa matriz. Por ejemplo, la casa matriz puede estar en Bolivia y queremos abrir una agencia en Brasil. En ese caso ya sería una agencia internacional. El crecimiento de las empresas pues genera el efecto multiplicador del dinero y genera empleo, entre otros, lógicamente, ¿no? Si estás creciendo, te requerirías más personal. Eso está contribuyendo al país a otorgar fuentes de trabajo a los ciudadanos que ocupen esos cargos. Y lógicamente, ¿no? Se genera el efecto multiplicador del dinero, porque atraemos a través de las ventas el dinero a la empresa. Y luego, como todo es facturado, pues para el Estado también se generan ingresos a través del pago de los impuestos por las ventas realizadas en las agencias. Dentro de las características de las agencias es que no necesitan personería jurídica, carecen de personería jurídica. Tampoco toman decisiones de manera independiente. Tienen dependencia económica de la casa matriz, necesariamente. Representación legal permanente. Además, tienen autonomía de gestión específica, o sea, solamente algunas actividades que pueden realizar. Necesariamente tienen que realizar la facturación a nombre de la casa matriz. Realiza cobranzas y pagos siempre y cuando la casa matriz así lo autorice. No necesariamente realiza registros contables, tampoco otorga créditos sin la autorización de la casa central y no lleva control de inventarios. ¿Cuáles son los deberes de los agentes? Dentro de los deberes de los agentes está cumplir con el encargo encomendado conforme a las instrucciones recibidas por parte central. Además, debe hacer conocer al representado la información acerca de las condiciones del mercado en una zona asignada y las que sean útiles para aquel que pueda apreciar la conveniencia de cada negocio. Es decir, debe hacerle conocer a la Casa Central toda la información acerca de las condiciones del mercado en la zona que se le ha asignado para que la Casa Central vea la utilidad de apreciar si es conveniente cada negocio que se va a realizar en ese lugar donde se va a establecer la agencia. Otro de los deberes, aparte de informar, es que debe cobrar los créditos del representado, es decir, de la casa matriz, solamente cuando la casa matriz expresamente, o sea, por escrito, autorice para que pueda realizar el agente. Caso contrario, no podrá realizar esta actividad por ningún motivo. El agente tiene la obligación, denominado como un deber, de rendir cuentas de todos los negocios que se le haya encomendado a la casa central en los plazos que se haya establecido en el contrato. Es decir, en el contrato estipula cada qué tiempo debe rendir cuentas. Entonces debe cumplir el agente con rendir las cuentas de acuerdo a esos plazos establecidos. Esas son sus obligaciones. Dentro
de las prohibiciones del agente es que el agente tiene prohibido hacer competencia desleal a la casa matriz. Es decir, si le estamos dando la opción de que pueda exhibir en su muestrario estas carteras de una marca específica, él no puede vender otras carteras similares a estas. Eso ya es una competencia desleal. Entonces, en el contrato de agencia debe estipular en un artículo específico sobre este punto de la prohibición del agente, que es prohibido hacerle competencia desleal. ¿Por qué motivos o causas se termina el contrato de los agentes? Puede concluir el contrato de los agentes con la casa matriz cuando el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de agencia, sea por el agente o sea por la casa matriz, cualquiera de los dos que incumpla, lógicamente va a dar lugar a una causal de terminación del contrato de agentes. Otra causal es que cualquier acto u omisión que afecte gravemente a los intereses del contratante, o sea, de la casa matriz, también es nomás causal de terminación del contrato de los agentes. Otra causa de terminación del contrato de agencia es la disminución ostensible del volumen de negocios encomendados al agente de acuerdo a lo previsto en el contrato. En otras palabras, es que si hubiese bajado las ventas y teníamos estipulada, por ejemplo, que al mes se va a vender 10.000, digamos, ¿no? Y resulta que no llega ni a 2.000, entonces ha bajado demasiado. No se está cumpliendo lo previsto en el contrato. Esa es otra causa de terminación del contrato de agentes. Luego estaría por quiebra, por muerte, por incapacidad, inhabilitación para ejercer el comercio, así como también la cesación de las actividades de cualquiera de los contratantes. En otros términos, lógicamente, ¿no? Si han entrado en quiebra, cualquiera de los dos, no, pues, es automático, ¿no? Que va a terminar el contrato de agentes. Ahora, si se muere, ¿con quién vamos a trabajar, no? Si está declarado incapaz para ejercer el comercio, o sea, está inhabilitado por alguna razón, ya no podemos hacer negocios, ¿no es cierto?, con el agente. En ese caso también es causal de terminación del contrato. Y lo mismo cuando una de las partes dejara de realizar sus actividades. Luego estaría por vencimiento del plazo, salvo prórroga o renovación. Es decir, en el contrato de agencia se establece un plazo de duración de estas actividades a realizar con el agente. Digamos que estaba a 2 años, ya se ha cumplido, ha llegado a los 2 años, entonces podemos terminar el contrato de agente. Es una causal. Lógicamente, si el agente y la casa central se ponen de acuerdo y deciden un año más, digamos, prorrogarlo, o deciden, bueno, aquí termina nuestro contrato, lo renovemos y lo pueden renovar. Entonces continúa, ¿ya? Por eso dice salvo, prórroga o renovación. ¿Qué requisitos se requieren para aperturar una agencia? Bien, el Código de Comercio Boliviano, de acuerdo al artículo 34, establece la apertura de agencias que deben cumplir ciertos requisitos. Entre ellos estaría el instrumento por el cual se acredite la voluntad de proceder a la apertura de una agencia de acuerdo a la escritura de constitución social. Además, se debe solicitar un permiso de apertura del gobierno municipal de su jurisdicción, sacar una licencia de funcionamiento para que funcione la agencia en el lugar que va a funcionar. Por eso dice, en el gobierno municipal de su jurisdicción. Luego, se requiere un inventario de existencia de mercaderías con las que va a empezar el giro en la agencia. O sea, qué cantidad de mercaderías va a colocar en su muestrario. Y se tiene que tener también en físico este inventario. Debe existir, en caso de que no se tenga un inmueble, se debe hacer el contrato de alquileres donde va a funcionar la agencia o certificado de propiedad del inmueble. Es un requisito, o sea, necesariamente se requiere ubicar lugar estratégico donde va a funcionar la agencia. Si la empresa
casa matriz no tiene un inmueble y quiere aperturar su agencia, lógicamente tiene nomás que hacer un contrato de alquiler legalmente, notariado, etc. En caso de que tuviese el inmueble, entonces debe presentar el certificado de propiedad del inmueble. En este caso ya no presentaría el contrato de alquiler porque tiene el inmueble donde va a funcionar la agencia. Luego, como requisito, está el instrumento legal que contenga el contrato de agencia. Debe existir entonces un documento legal denominado contrato de agencia donde se estipule la comisión y cuenta corriente mercantil que se va a utilizar, ¿no? A través de que ellos van a hacer sus operaciones. Además, necesariamente el hecho de aperturarse una agencia se debe registrar en el registro de comercio y lo establece el artículo 29 y el 30 del Código de Comercio boliviano. En nuestro país, Bolivia, se registra en Fundemprisa. Clases de agencias. Respecto a las clases de agencias se presentan dos. Una es la agencia de propiedad de la empresa, como es el caso de los requisitos, ¿no? En esa parte dice la casa matriz si tiene un inmueble o va a alquilar, ¿no? Eso corresponde a un requisito para la apertura de una agencia que sea de su propiedad de la misma empresa. También hay la otra modalidad, agencia bajo contrato con un empresario independiente. Es decir, en este caso, por ejemplo, la empresa realiza un contrato con otra empresa independiente a nosotros, otra empresa X independiente a la empresa, para que pueda mostrar nuestros productos a través de estos mostradores o vitrinas, estantes, ya sea por catálogo también, para mostrar, pero es otro empresario que lo hace. Entonces hay esas dos formas. ¿Cuáles son las características cuando una agencia es de propiedad de la empresa? Mostramos a la izquierda. Y cuando la agencia se crea bajo contrato con empresario independiente. Las agencias de propiedad de la empresa se caracterizan porque asume la representación del negocio, exhibir, mostrar todas las muestras a la clientela mediante muestrarios y catálogos. O sea, la mercancía se va a mostrar mediante muestrarios, armazones, vitrinas, como se llame, y catálogos. Tiene una ubicación geográfica, tiene una zona prefijada específica del país donde va a funcionar. Además, tiene dependencia económica necesariamente de la Casa Central, porque es la Casa Central quien provee un fondo fijo o una caja chica a la agencia para aquellos gastos menores, los cuales deben ser reembolsados de acuerdo a sus políticas de manejo de estos recursos. Necesariamente debe rendir cuentas. Entonces, en el caso de las agencias de propiedad de la empresa, para sus gastos menores se les otorga los mismos que son sujetos a rendición de cuentas. Las agencias de propiedad de la empresa no están obligadas a llevar registros contables, siendo la casa matriz la responsable de llevar toda la contabilidad de la agencia y toda su compañía, ¿no? Centraliza ahí. Pero la agencia debe rendir cuentas, ¿no? Enviar la información oportunamente de acuerdo a lo establecido para que la casa matriz pueda realizar la contabilidad, centralizar y determinar también sus obligaciones tributarias y a la vez tener toda la información financiera contable requerida por la empresa para la toma de decisiones. La agencia emite la factura a nombre de la casa matriz por cada venta que realiza. Las agencias no poseen cuenta bancaria, tampoco mantienen inventarios. Reciben solicitudes de pedidos y estos a su vez son enviados a la casa matriz y es la casa matriz quien envía pedidos. Fíjense la dependencia que tiene, ¿no? Solamente está para mostrar y recibir pedidos y comunicar oportunamente sobre esos pedidos para que la casa matriz envíe directamente esos pedidos. O si se presenta otorgar créditos a los clientes, o sea, mercaderías al crédito, eso lo realizará la casa matriz. Además, se efectúan cobranzas autorizadas por la casa matriz y se remite el efectivo a la casa matriz. Normalmente es mediante cuenta de banco. O sea, si en caso la casa matriz autoriza que estos créditos sean cobrados por el agente, entonces el agente
inmediatamente deben remitir ese efectivo a la casa matriz. Estas agencias de propiedad de la empresa no es necesario tramitar personería jurídica, porque ellas, por su característica, carecen de personería jurídica. Esas son las características para crear una agencia de propiedad de la empresa. Bien, ahora pasamos a las agencias bajo contrato con un empresario independiente. En este caso, ¿cuáles serían las características si estamos trabajando nosotros como empresarios con una empresa ajena a nosotros? En este caso, el agente asume la representación como empresario independiente. La ubicación geográfica, o sea, donde va a situarse la agencia, donde va a funcionar, es muy distinta a la de la casa matriz. Tiene que ser en otro lugar. Tiene independencia económica y administrativa, o sea, él va a llevar sus cuentas, ¿no? No hay fondo fijo, no hay esas cosas, ¿no? Tiene autonomía de gestión además. Asume la responsabilidad de las obligaciones fiscales. Además, la distribución lo realiza a nombre propio como tercero. Factura por su cuenta propia como empresario independiente. Él lo factura, ¿no? Y además, por el servicio que realiza, cobra una comisión, por la cual necesariamente debe emitir una factura. Puede obtener exclusividad de un espacio en el mercado. O sea, va a colocar un espacio específico para que muestre la mercadería de la casa matriz. Y además lleva su propia contabilidad. O sea, es independiente y él está sujeto a una comisión nada más. No hay fondo fijo, no hay nada. Se le envía la mercadería para que muestre, de acuerdo a las ventas, se le paga una comisión. ¿Cuál es la diferencia entre una agencia y una sucursal? Las agencias solo exhiben todas las muestras a la clientela, no mantienen inventarios, los pedidos son enviados directamente por la casa matriz. La casa matriz envía los pedidos, en cambio en una sucursal se mantiene la existencia de mercaderías y la mayor parte son recibidos por la casa matriz o casa central. Por otro lado, es que la sucursal puede comprar de terceros y además las entregas de las existencias lo realiza desde la sucursal. Tiene más autonomía en este caso de sucursales versus agencias creadas por la misma casa matriz. En las agencias creadas por la casa matriz o de propiedad de la casa matriz, los créditos son concedidos por la casa matriz o denominada también casa central. La sucursal puede otorgar créditos. En las agencias de propiedad de la casa matriz, necesariamente la casa central es que lleva su contabilidad. En cambio, en la sucursal puede efectuar su propia contabilidad. Luego, lógicamente, periódicamente, debe enviar esa información a la casa central para que se consoliden los estados financieros. Las agencias pueden efectuar cobranzas, pero necesariamente requieren la autorización de la casa matriz. Si la casa matriz lo autoriza, lógicamente deben depositar en forma inmediata, podemos decir, en la cuenta de la casa matriz. En tanto, la sucursal, los cobros efectuados puede manejarlos y depositarlos en su propia cuenta del banco local. Tiene un poco más de independencia, ¿no? En las agencias creadas por la propia empresa, el gerente de casa central autoriza el pago de los cheques de la agencia. Si es que tuviese obligaciones, necesariamente la casa central lo hace. La sucursal tiene, ¿no? Un gerente también que realiza el pago de los cheques de la sucursal. Las agencias no poseen cuentas corrientes. La sucursal sí puede contar con una cuenta. Agencias de propiedad de la empresa, la casa matriz es la que otorga un fondo para sus gastos menores. Puede ser el pago de alquileres, pago de servicios básicos, donde funciona la agencia. No registra, o sea, en un paquete contable, lo lleva en un libro, en un cuaderno, podemos decir, o puede ser electrónico también, pero no hace contabilidad, ¿no? Toda esa información remite a la casa central periódicamente para su centralización y registro contable en la central. En tanto, la sucursal lleva un juego completo de libros de contabilidad. Lógicamente, después envía toda la información a la central periódicamente para su centralización y consolidación de la información.
La agencia creada por la casa matriz provee de un fondo fijo o caja chica a la agencia para aquellos gastos, los mismos que son reembolsados previo rendición de cuentas, de acuerdo a las políticas de manejo de estos fondos. En tanto, la sucursal administra sus propios recursos. La contabilidad se lleva de dos maneras. Cuando las agencias son de propiedad de la empresa, o diríamos, ¿no?, cuando las agencias son bajo contrato con un empresario independiente. Las cuentas a aplicar para registrar en la casa central serían las siguientes. Por ejemplo, la casa matriz utiliza costo de ventas de agencia con un saldo deudor. Fíjense que lo adiciona la palabra agencia para tener un control y no se mezcle la contabilidad con los movimientos que se realizan en casa central. Ventas, cada vez que vende, también registra con la palabra adicional agencia. Las ventas tienen un saldo acreedor. Los gastos de comercialización y distribución que se realicen en la agencia, apropiamos la cuenta correspondiente gastos de comercialización y distribución y lo adicionamos la palabra agencia. Al ser una cuenta de gasto, tiene un saldo deudor. El fondo fijo que se le otorga a la agencia tiene un saldo deudor y registraremos la primera vez al debe. Las cuentas por cobrar registramos en la cuenta cuentas por cobrar de agencia y tiene un saldo deudor por los movimientos correspondientes a esta cuenta. En materiales y suministros adicionamos agencia.